Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra auxiliatura de programación 1 y en esta ocasión vamos a empezar con lo que es el tema de los vectores en esta ocasión. ¿Ya? Bueno, empecemos con un concepto breve, ¿no? De qué son los vectores. Bueno, como ustedes han visto ya cadenas en sí, que era como un conjunto de elementos que son caracteres, ¿no? Ya, ahorita lo vamos a poner. Las cadenas eran un conjunto de elementos que cada uno era un carácter, ¿cierto? Y teníamos, por ejemplo, un hola, ¿qué tal? Y eso iba a dividirse cada uno de los elementos en un carácter, ¿no? Y se iba a dividir uno por uno en una posición de una determinada cosa, que en este caso era como un vector. Así que prácticamente partiríamos del mismo concepto, ¿no? Que ahora en vez de tener caracteres en cada casilla, en un vector podríamos tener lo que nosotros quisiéramos. Bueno, en este caso, el ingeniero trabaja con números decimales, que son floats, ¿ya? Entonces, en vez de tener una cadena, ahora vamos a tener un vector de floats, ¿ya? O de reales, como quieran decir. Entonces, en vez de tener caracteres, ahora va a tener números, ¿ya? Un vector en sí no siempre va a tener no floats, pero en este caso el vector está compuesto de floats. Como pudieron haber deducido, también pueden ponerle cualquier otro tipo de variable, como en el anterior caso que le pusieron caracteres. Y ustedes ya pueden ver qué le van cargando, ¿no? Ahora vamos a crear el proyecto para empezar a hacer lo que es la clase vector. Darle new BCL application. Vamos a armar todo el formulario desde cero, ¿no? Para que vean cómo se lo carga el vector y todo eso. Y también la clase vector. Ya, a ver que cargue esto. Ya tenemos aquí la unidad del formulario. Vamos a crear la unidad para que tengamos nuestra clase vector. Le vamos a dar nueva unidad. Aquí le cambiamos el nombre a unidad clase vector. Ya. Aquí era que le cambie el nombre. usevector.pass. Ya. ¿Qué atributos tiene este vector? Lo primero es prácticamente igualito a la cadena, solo vamos a cambiar un atributo. Así que primero vamos a poner el valor constante, que es para ver cuál va a ser el máximo de números que va a tener dentro el vector, ¿ya? La cantidad de números. Vamos a poner 1024 y luego vamos a empezar a definir ya la clase. Vamos a poner el type, que se va a llamar nuestra clase. Nuestra clase se llama vector, ¿cierto? Aquí ponemos que es una clase. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Luego de eso tenemos que empezar a poner los métodos privados y públicos, ¿no? Incluyendo las variables. En la parte privada vamos a poner las variables. En el caso del vector vamos a poner similar a lo que teníamos, ¿no? En el caso de las cadenas nosotros teníamos lo que era la longitud, ¿no? Pero en el caso de vectores, para que sea más genérico o universal, como quieran decirle, le vamos a poner dimensión. Porque un vector tiene una dimensión que es su tamaño, prácticamente es lo mismo que longitud. Y los elementos, que antes eran caracteres en la cadena, va a ser un arreglo de que va a empezar en 1 y que puede llegar hasta el máximo de elementos. Y va a ser un array de reales, ¿ya? O de flotantes, como quieran decir. Y eso sería más o menos la definición ya de lo que es la clase vector con solo sus variables privadas. Ahora faltarían los métodos, ¿no? Los métodos que nos van a permitir acceder a sus respectivos atributos y a modificarlos, ¿no? Los más básicos que podríamos tener podría ser una función que nos dé la dimensión, que podemos llamarle getDimensión si quieren, y eso nos va a devolver el mismo tipo de variable que la dimensión. También podemos tener una función que sea insertar carácter o insertar elemento o añadir elemento. A ver, vamos a poner, bueno, añadir elemento.
Y para añadir elemento, lo vamos a poner como comentario qué es lo que va a hacer, porque hay dos métodos que nos pueden servir esto. Añade a la última posición un elemento, ¿ya? Es que hay un añadir elemento y un insertar elemento. El insertar nos daría la posición y aparte de eso nos daría qué elemento vamos a introducir. En cambio, en el añadir elemento solamente tendríamos un parámetro de entrada que sería un elemento nuevo, ¿no? Podemos ponerle elemento nuevo que va a ser el mismo tipo de todos los elementos que son reales, ¿no? Entonces agarramos y eso. Después, ¿qué otro método podemos tener? El de insertar elementos, les decía, ¿no? Que va a ser igual al añadir elemento, pero va a tener un atributo más extra que va a ser la posición. Que le ponemos punto y coma, posición. ¿Qué más puede tener? Un vector. Podemos tener, a ver, aquí me olvidé cambiarle el nombre. Además de eso, podríamos tener lo que es el modificar elemento, que es para cambiar en una determinada posición el valor de un elemento, ¿ya? Entonces vamos a poner un modificar elemento. Vamos a tener una posición y vamos a poner el elemento nuevo. Así que es casi igual al insertar, solo que va a modificar en ese caso. Además de eso necesitamos ya teníamos un getter de lo que es la dimensión, ¿no? Nos falta obtener también los elementos. Entonces eso más vamos a poner. Vamos a poner function get elemento y eso nos va a dar el elemento de una determinada posición. Vamos a mandarle la posición word. Punto y coma. Y con eso creo que ya tendríamos todos los métodos que nos permitirían ya tener una clase vector básica. Así que vamos a hacer que se auto rellene. A ver, uy. A ver. Ya, a ver. Ya está bien. Eso sería. Y ahora vamos a... Esperen, voy a guardarla toda la clase. Tal vez por eso no me lo está autocompletando. Uy. Vamos a darle guardar todo como... Tengo que estar lento esto. Save project as era. Vamos a darle a programación, Delphi 2020 y vamos a crear una carpeta que sea vectores. Ya, que se guarde eso. Ahora la unidad 1, que es nuestro formulario, le vamos a poner presentación vector y proyecto vector. Ya está. Ya a ver. Prácticamente ya está. A ver, algo me faltó aquí. Vector class. Punto y coma. Está bien, creo. A ver. Punto y coma, punto y coma. Puntos. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Todo tiene lo que debería, pero ya no importa. Ya. Entonces ya estaría en sí el vector definido y ahora tendríamos que poner todas sus funciones, que sería, ¿no? En el caso de la primera sería el getDimensión, vector.getDimensión. Algo está pasando. A ver, algo se me olvidó. Está en función y no está devolviendo nada. Sí, pero aquí no me está auto rellenando tampoco. Ya, a ver. Función word. Aquí procedure. Pero aquí está devolviendo, aquí no está devolviendo, aquí está, este también. Ah, sí, tienes razón. Se me fue como lo copié, lo pegué. Ya, entonces continuemos. Ahora, bueno,
implementar cada uno de los métodos es relativamente fácil. El añadir elemento, como lo añade la última posición, lo único que tendríamos que hacer es agregar, aumentar la dimensión en 1 y luego insertar el elemento en esa última posición. Entonces agarraríamos acá y ponemos dimensión, 2 puntos igual a dimensión más 1. Igual pueden usar el int si quieren. Y después ponen el elementos aquí ponen subdimensión, porque ahí se va a mover, va a ser igual a elemento nuevo. Listo. Después, para obtener la dimensión, simplemente el resultado va a ser igual a lo que es la dimensión, ¿no? Dimensión. En el caso de obtener elemento, tendríamos que también poner lo mismo, ¿no? Casi. Resultado va a ser igual al elementos de una determinada posición, que es la que vamos a introducir. Elemento subposición va a ser nuestro resultado. Ya. Más lo puse como procedimiento se me fue. El getElemento tiene un return que es de tipo real, porque nos va a obtener un elemento y va a ser una función, por lo tanto, así que hay que volverla a generar. Aquí lo vamos a borrar, Ctrl Shift C, ya está. Ahora sí. Ya tenemos el getElemento, ya nos retorna algo, nos está dando error porque no era una función, me olvidé ponerle que retornaba algo. Luego tenemos el insertar elemento, que en el caso de insertar elemento lo pone en una determinada posición, así que simplemente es agarrar y poner que elementos subposición va a estar, Dios, este teclado está, ya, elemento subposición es igual al elemento nuevo. Luego tenemos lo que es el modificar elemento, que es cambiar el elemento en una determinada posición. Entonces vamos a agarrar y poner acá que los elementos de una determinada posición, que es la de entrada, va a ser igual a elemento nuevo. Aquí lo estoy, a ver, algo estoy cambiando. No, está bien. El insertar elemento está medio raro. Creo que ahí me confundí. A ver, insertar elemento, modificar elemento. Bueno, creo que sí. El insertar y el modificar prácticamente están haciendo lo mismo, así que vamos a borrar el insertar ya. Que solo exista el modificar y el añadir. Ya, ahora sí. Entonces ya tenemos ahí nuestros métodos. A ver, podemos tener uno que nos retorne todo el vector. Bueno, tampoco, ¿no? Podemos tener eso y ya podemos con eso mostrarlo o ver nuestros elementos. Ahora vamos a introducirlo eso al formulario para poder cargar los elementos o hacer alguna otra cosa. A ver, vamos a ponerlo en la unidad de la presentación. Y a ver, lo que necesitan para los vectores, más que todo, es tener un string grid, ¿ya? Que es aquí lo buscan con su lupita, que está en la parte de additional. Lo arrastran y van a tener esto, que prácticamente es una matriz, ¿no? Que es como un vector que tiene vectores, pero tienen que cambiarlo para que solo tenga una línea, ¿no? Entonces acá se van a sus opciones y cambian la parte que dice Fixed Rows y Fixed Calls primero, porque eso les está bloqueando para que no puedan usar esto de acá y esto de acá. Y eso lo vamos a poner en 0. En 0 y en 0. Primero, y luego tenemos que irnos al call count, que es para que vea cuántas columnas tiene. Bueno, tenemos que irnos al row count, porque las columnas no nos importan tanto. Al row count, aquí está.
que tienen 5 y le dejan en 1 nomás. Y con eso ya tienen su vectorcito acá listo para poder ser representado, ¿no? Aquí pongámosle un botón para que cargue o descargue. Le vamos a poner un botón, a ver. Vamos a ver aquí. Ay, se me fue la mano. Vamos a ponerle cargar. Se va a llamar cargar, vector, cargar. Y vamos a otro para descargar. Ya, con eso ya vamos a poder insertar nuestro vector. El vector no lo vamos a cargar por medio de esto ya, para que esto va a ser más que todo para mostrar. Porque es más sencillo cargarlo desde una ventanita y que solo esto sea para mostrar. Pero a ver, vamos a agarrar entonces y vamos a empezar a implementar el cargar. Y a ver cómo podemos hacer el cargar. Que en el cargar prácticamente nosotros podemos hacer hacer un for donde nos pida una dimensión y también nos pida qué elementos vamos a introducir, ¿no? Entonces vamos a agarrar acá y vamos a implementarlo eso. Podemos hacer que tengamos una variable n, que va a ser de tipo word para que sea cuántas veces que vamos a introducir algún elemento. Y vamos a pedirlo eso por un input box. Uy, input con minúscula. Va, input box. Ya, ahorita va a dar esta cosa. Ya. Entonces lo metemos por un input box. Y con eso nosotros vamos a empezar a introducir los elementos, ¿no? Y aquí con minúscula. Y aquí ustedes lo ponen como quieran. Los mensajes podemos decir que introduzca la dimensión. Y con eso ya estaría para introducir lo que es n, ¿no? Pero aquí va a haber un pequeñito problema, que la input box lo que nos da no es un word, sino que es un string. Así que eso hay que convertirlo a un entero. Hay que poner un str to int. Y con eso le metemos el input box y ya estaría. Para introducir lo que es la dimensión solamente, ahora tendríamos que hacer un for que va a ir desde i hasta, podría ir desde i que empieza en 0 hasta que llegue a su n menos 1, ¿ya? Esto lo hago de esta manera porque tenemos que empezar en el índice 0, ya que esta cosa, el string grid, comienza con los índices 0. No empieza con índice 1 como nosotros lo hacemos acá, ¿ya? En el UC vector. Y por eso es que lo comienzo en eso y termina en n-1, porque cuando nosotros hacemos con el vector que comienza en 1, terminamos en n, ¿no? Entonces, como le reducimos, empieza desde 0, ahora hay que reducirle aquí también, en el final. Y aquí también hay que poner esa variable i. Ya está eso y podemos empezar a hacer el for, que va a cargar cada uno de los elementos. Entonces tenemos que pedir cada uno de esos elementos por teclado, ¿no? Y tenemos que hacer que un determinado elemento, que va a ser un float, que por si acaso tenemos que crear la variable acá. Vamos a poner, no es de tipo word, es de tipo float. Vamos a poner elem y va a ser un real, ¿no? Porque eso es lo que contiene nuestro vector. Entonces, ese elemento vamos a cargarlo por teclado, decía, ¿no? Entonces vamos a poner elemento, va a ser igual a lo que nos introduzca por la input box, que como la input box nos va a devolver una string, tenemos que convertirlo a un real, que podemos hacerlo con el método str2float. Y aquí ya ponemos nuestro input box, ¿no? Input box. Podemos poner acá, no sé, lo que sea, introduzca elemento y le ponemos, incluso podemos poner ahí que un numerito más la i, la posición, y más 1 le podemos poner i más 1, y esto lo ponemos en un string to int, str to int, eso para que nos diga qué posición estamos introduciendo.
Y listo. Hoy no sé qué le pasa a mi teclado raro. Ya. Y hasta eso, ahora simplemente sería, como ya tenemos el elemento en alguna parte que lo tomamos por teclado, solamente sería introducirlo a nuestra clase vector. ¿Qué elemento? Ah, aquí es lo que nos va a faltar. La instancia o el objeto de nuestra clase vector, que en ninguna parte lo hemos relacionado, ¿no?, a nuestra unidad clase vector. Entonces aquí vamos a crear mi vector, le podemos poner mi vector, que va a ser de tipo vector. Y no se ha introducido la unidad, pero lo vamos a poner acá, que es nuestro UC vector. Ya está. Y cuando se cree el formulario, vamos a hacer el create, ¿no? Vamos a poner mi vector, va a ser igual a vector.create. Y ya está. Con eso ya está inicializado y construido. Y ahora ya podemos llamar acá mi vector para que le añadamos un elemento en la última posición. Y vamos a hacer que ese elemento sea igual a elemento, ¿no? Y listo. Con eso ya estaría. A ver, vamos a probar, pero bueno, lo podemos introducir ahora, pero no podemos mostrarlo. Ahora eso tenemos que hacer. Ya tenemos en teoría el método para cargar. Vamos a probar si funciona. A ver. Solo si funciona, porque no vamos a poder verlo en sí. A ver, aquí str to int. Ah, era al revés. Era int to str. Int to str. Entonces le damos play, a ver. Ya está. Y entonces, a ver, vamos a darle cargar. Dice introduzca la dimensión. 40, demasiado. 3. Elemento 1, 2, 3, 4. No podemos verlo, pero... Oh, ¿por qué el descargar también nos pide eso? What the fuck? A ver. What? El cargar y el descargar nos están redirigiendo a la misma cosa por alguna razón. Bueno, lo voy a borrar el botón porque no sé qué acaba de pasar. Pero... listo. Ya tenemos el botón 2, que ahora se va a hacer el descargar. Y ahora sí tendría que tener su método independiente. Ya, para descargar ya lo tenemos que mostrar en el string grid. Entonces, vamos a agarrar y vamos a empezar a manipular nuestro string grid. Entonces, primero tendríamos que hacer un for de nuestro vector, ¿no? Entonces, tenemos que obtener en alguna parte su dimensión. Vamos a tener aquí una variable dimensión mía, no sé, que sea un word. Y vamos a tener mi vector punto dimensión o dimensión mía va a ser igual a mi vector punto get dimensión. Ya tenemos la dimensión para poder recorrer ese atributo y poder hacer nuestra cargada, ¿no? Entonces vamos a hacer un for de esa dimensión desde ahí que empiece en 0 hasta dimensión mía menos 1. Y ahí ya vamos a empezar a cargar el string grid, ¿no? Vamos a poner un begin y un end. Ya. Entonces, aquí vamos a agarrar el tString grid. Que, esperen, no sé qué nombre tiene ahorita. String grid 1. Ahí, ese string grid 1. String grid 1 punto. Oh. Algo se me fue. 3 string grid. Ya, entonces ahí tenemos nuestro 3 string grid. Y tenemos que ponerle... No me está reconociendo este. A ver, vamos a ver acá si se cargó bien. Ah, no, es string grid 1. Por alguna razón no lo pone con el T. Ya. Vamos a poner el string grid 1 y vamos a poner acá para referenciar a lo que son sus posiciones. Y así ir cargándola posición por posición. Entonces vamos a agarrar y vamos a poner aquí y poner que está en sus
cells, que son sus celdas, por así decirlo. Y lo ponemos con lo siguiente, ¿ya? Como es una matriz, como les había mostrado anteriormente, no es que la volvimos un vector. Eso no va a hacer que mágicamente el código se convierta de un vector, así que va a seguir siendo una matriz y va a tener dos espacios, porque una matriz es cuadrada, ¿cierto? Entonces va a tener filas y columnas. Ustedes ignoren lo que es el segundo espacio, porque en lo voy a anotar acá en una string grid. En una string grid tenemos columnas y filas, lo tenemos en ese orden, columnas, filas. Y en un vector solamente tenemos filas. Digo, en un vector solo tenemos columnas. Ya. Entonces, si queremos cargar esta string grid solo como columnas, tenemos que ignorar esta segunda posición. Eso en el caso del string grid, ¿ya? Entonces lo vamos a poner así. Vamos a poner en la fila 0 y en las columnas vamos a poner nuestra i, esta que estaba declarándose en el for, ¿ya? La ponemos nuestra i y vamos a hacer que esa string grid en las celdas de esa fila sea igual a lo que tengamos en el vector, ¿ya? Que es mi vector punto get elemento de una determinada posición, que en este caso va a ser i, pero le vamos a sumar más 1 porque aquí le estamos restando menos 1, ¿no? En cada una de las posiciones. Así que tenemos que hacer que empiece en 0 más 1, que sería 1. Y con eso ya estaría, pero aquí vamos a tener un pequeño problemita porque el vector nos retorna floats y este string grid es un vector de strings, por así decirlo, así que va a tener que tener un string y vamos a tener que hacer la transformación en este momento, así que vamos a poner el float to str acá. Así agarramos, lo ponemos ahí y ya estaría. A ver, vamos a probarlo si funciona bien. Vamos a poner aquí en cargar. Vamos a poner dimensión 3, que tenga 1, 2 y 3. Y descargar. Ahí está. Está haciéndolo bien entonces. Y está comprobado que lo carga y lo descarga nuestro vector. Y lo está mostrando en la string grid. Si lo descargamos de nuevo, sigue mostrando lo mismo. Todo está haciéndolo bien entonces. Si le cargamos más elementos, ahí sí vamos a tener posiblemente mal, porque lo que hace este cargar, o podemos ponerle insertar, porque ahorita no está prácticamente reiniciando el vector, ¿no? Podríamos hacer que cada vez que carguemos lo reiniciemos, eso sí. A ver, aquí vamos a poner entonces que cada vez que apretemos el cargar, para que nos evitemos que cada vez cree un nuevo, digo, que cada vez lo adhiera al final, porque miren qué va a pasar si pongo cargar dos veces. Si pongo cargar 3, 1, 2, 3 y pongo cargar otra vez 3, 2, 4, 5, 8, se va a poner al final. Ahí aquí no se ve. Bueno, pero no se ve el último elemento, pero es porque aquí no lo hemos puesto lo suficientemente largo. Ya sé, aquí faltó algo. El tString grid tenemos que cambiarle la dimensión también. Eso se me olvidó. Tenemos que poner que la tString grid, digo, string grid solamente, 1. Call count. Ahí está. Tenemos que ponerlo igual a dimensión mía. Listo. ¿Eso por qué? Porque si no va a pasar lo que vi hace rato. Bueno, lo que vimos hace rato, que solamente está ahorita con una dimensión fija. Y si no hacemos que esa dimensión cambie cada vez que carguemos, pues ahí se nos frega, ¿no? Y mira, por ejemplo, miren esto. Si pongo, digamos, primero 2 y pongo 1, 2 y descargo, se redujo, ¿no? Y si pongo luego 5 y pongo 1, 2, 3, 5, 8, va a salir medio raro el número porque esto debía siendo más grande. Pero ahí se cargaron nuestros números, solo que ahí está el 1, 2 y luego se añadió al final porque estamos usando el método add. Así que
Podemos cambiar el método que usamos o podemos hacer otra cosa. Aquí lo voy a hacer más grande porque tapa el scroll. Podemos aquí en vez de cambiarlo el add, ahí donde está el crear, cargar, allá. Aquí podemos crear una nueva instancia o poner un vector create cada vez que lo volvamos a hacer para que nos evitemos eso y que sea siempre uno nuevo. Podemos poner vector.create. A ver, vamos a ver si funciona. Eso debería hacer que se reinicie. 5, 1, 2, 5, 6, 8. Ya cargar 2, 3, 5. Sí, ahora sí. Ya funciona cuando le volvemos a poner otras cosas. Hay demasiados elementos. Y el scroll está funcionando bien. Aquí está. Sí, no está tapando ahora. Ya. Ahora sí, ya funciona correctamente lo que es la cargada de elementos. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta o todo bien? ¿Se entiende? Sí, todo bien. ¿Cómo? Sí, se entiende. Ahí, es que no se escuchaba. Ya. Entonces, bueno, ya que está definida nuestra clase vector, bueno, podemos hacer un pequeño algoritmo ahorita que podría ser un algoritmo de ordenamiento básico, que sería en el que comenzamos, bueno, similar al burbuja, que es si no estoy mal, es el que es rápido, ay, no me acuerdo su nombre, es el de Fast Sort, no. Bueno, no recuerdo bien el nombre del ordenamiento, pero lo que vamos a hacer es agarrar y si tenemos nuestro vector, uy, chocando, si tenemos nuestro vector, esto está chueco, ¿qué pasa? Si tenemos el vector de esta manera, digamos que tenemos así, y tenemos 0, 4, 5, 1, 2, 4, 5, vamos a agarrar un elemento que comience desde acá y otro que sea nuestro pivote, por así decirlo, para que empiece a ordenar. Entonces, a partir de este, vamos a empezar a ir para adelante y decir cuál es el menor y lo vamos a poner ahí. Va a agarrar y preguntar y preguntar y preguntar y luego va a ordenar y va a terminar poniendo el menor de todos ahí. Y luego este se va a mover al siguiente y a partir de ahí va a empezar a ordenar otra vez. Y va a preguntar el menor, el menor, el menor, el menor, el menor, el menor. Y luego va a irse a la siguiente posición este pivote verde. Ay, es que no se ve esto. Aquí primero, luego aquí el segundo y luego otra vez va a volver a hacer eso. Así hasta que llegue al final. Ya entonces vamos a tener como que dos ciclos, ¿no? Uno que se encargue de ir desde el principio hasta el final y el otro que también va a ir desde el principio hasta el final, solo que va a ir en cada una de las veces que este de acá se mueva. Entonces, ¿de qué manera lo haríamos? Agarraríamos un índice que se encargaría de apuntar a lo que es el primero que teníamos, lo voy a poner de un color verde. Tendríamos un índice que apuntaría a lo que es el comienzo de nuestro vector y otro índice que podemos llamarle J que va a apuntar a lo mismo que está nuestro comienzo, pero más 1. Y ahí va a comenzar y este va a llegar hasta el final, que es la dimensión, y la I igual va a llegar hasta la dimensión, ¿no? Y como este al final prácticamente y eso, esto va a llegar hasta dimensión menos 1. No necesitamos que llegue hasta dimensión. Porque ¿de qué le sirve ordenar cuando ya hay dos elementos solamente, ¿no? Se supone que ya está en teoría ordenado. Bueno, va a ordenar este y va a intercambiarlo con este si es que es necesario. Ya no necesitan llegar acá. Si es que hay un solo elemento ya no es necesario ordenar. Este va a llegar hasta dimensión menos 1 y este va a llegar solamente hasta dimensión. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Es relativamente rápido ese algoritmo de ordenamiento. Vamos a ver.
acá, pongamos... ¿Dónde está? Ya. Es un procedimiento porque el ordenamiento cambia el vector en cómo está por dentro. Y aquí vamos a poner, podemos ponerle ordenamiento, ordenar, lo que sea. Y no va a devolver nada porque es un procedimiento, simplemente va a trabajar por dentro, ¿no? Vamos a agarrar acá y vamos a generar. Entonces el vector.ordenar, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a agarrar acá, dijimos, y vamos a poner, primero vamos a poner un for que se va a encargar desde i, que va a comenzar en 1 prácticamente, que es la primera posición del vector. Y hasta dónde va a ir, hasta dimensión menos 1, dijimos, ¿no? Dimensión menos 1. Y luego, esto no se rellenó solo. Vamos a instanciar la variable. Vamos a poner variable i, j, que van a ser ambas words. Y luego vamos a hacer el segundo ciclo, porque uno está dentro de otro. Porque cada vez que el primero se mueva, el otro va a moverse hasta el final, ¿no? Y esto va a ser j, que va a empezar en i más 1 y va a terminar en dimensión. Y hasta ahí estaría más o menos el algoritmo. ¿Qué es lo que faltaría acá? Faltaría ordenarlo en sí, ¿no? Porque necesitamos que cuando un elemento esté, digamos, por ejemplo, así... Y digamos que tenemos acá ese mismo. Digamos que lo tenemos en 0 este. Y el otro lo tenemos en el 4. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y preguntar si el 0, que es igual a mi vector sub i, digamos, es menor, si queremos hacer posición de menor a mayor. Si este es menor, bueno, mejor dicho, si es mayor que lo que está en mi vector en la posición j, tenemos que intercambiar, porque aquí lo que tengo que tener es al menor, ¿cierto? O podemos hacerlo al revés, ¿no? Podemos hacer que si mi vector en la posición j es menor a lo que está en la posición sub i, pues los intercambio. Intercambio. Cualquiera de las dos funciona, es lo mismo pero al revés. Entonces podemos hacer, bueno, lo veo más entendible la segunda, así que lo voy a poner con la segunda. Entonces vamos a poner acá una condición. Aquí si el elementos, que así lo hacemos, eso que puse ahí, elementos en la posición i, bueno, digo j, es menor que elementos en la posición sub i, vamos a intercambiar. Bueno, falta el then. Begin, end. Intercambiamos elementos. Bueno, aquí tendríamos que tener una variable auxiliar. La vamos a poner acá. X float o real. Vamos a agarrar y vamos a hacer que x va a ser igual a elemento sub j. Aquí lo vamos a copiar y pegar esto de una vez. Elemento sub j va a ser igual a elemento sub i. Y finalmente tendríamos que elemento sub i va a ser igual a x. El clásico intercambio, ¿no? Y listo. Con eso ya estaría nuestro intercambio y en teoría ya estaría ordenado. Ahora vamos a probarlo, vamos a añadirlo a nuestro formulario a ver si funciona. Vamos a agarrar y vamos a poner nuestro menú. Main menu. Acá lo ponemos, lo añadimos y pongámosle ejercicios. Y vamos a poner acá que
sea el ordenar. Y cuando demos clic vamos a poner mi vector.ordenar. Listo, ya está. Ahora lo corremos a ver si da. Ya vamos a cargar cualquier cosa. 5 elementos, 5, 6, 8, 2, 1. Creo que lo puse, a ver. 5, 6, 8, mayor, menor, menor, mayor, ya. Está desordenado en teoría. Tendría que ordenar 1, 2, 5, 6, 8. Vamos a ver si lo ordena. Ordenar 1, 2, 5, 6, 8. Lo está ordenando correctamente. Entonces hemos probado el algoritmo. Está funcionando correctamente. ¿Alguna duda o pregunta más o menos sobre esto? Todo bien. En el código no me quedó claro el for de la J y la in. ¿Podrías explicarlo otra vez? Ya, ahorita lo explico. Ya, a ver, más o menos cómo funciona acá. Uy. Es de la siguiente manera. A ver, lo vamos a poner acá en la pizarra. Ya digamos que tenemos el vector, ¿no? Aquí, aquí. Vamos a ponerlo de 4 elementos solamente para que se vea. Tenemos el 2, 4, 1, 3. Ya, lo primero que hago es crear un elemento i que va a empezar en la primera posición del vector. Después tengo su pivote que va a comenzar en lo mismo que comienza ahí, pero más 1, ¿no? Entonces sería j. En la primera iteración tendríamos i ahí y j acá. ¿Qué va a pasar en ese for, no? En el primer for, i solo va a aumentar, va a llegar acá donde está, ¿no? Va a quedarse quietito. Porque dice que empieza en 1. En ese for, i no se mueve. Y luego entra lo de j y dice va a ser igual a i más 1 y va a quedar en esa posición j. Y luego pregunta ya no lo del intercambio y va a decir si este elemento es menor que este, pues lo intercambio. Y como en este caso no son menores, se queda quieto. Luego hace el for, hace este for pequeñito. Y lo que va a hacer es avanzar j acá. Ya va a dejar de estar acá, va a pasar acá. Y va a hacer lo mismo, ¿no? Va a preguntar, ¿está j siendo, bueno, los elementos sub j es menor que el elemento sub i? Si es, entonces va a agarrar y va a cambiar acá. Lo va a poner el 2 y acá va a poner el 1 porque ya es menor j, ¿no? Y luego va a volver a hacer ese ciclo pequeño que es este de acá. Y otra vez j va a aumentar, va a irse acá al 3. Y va a preguntar otra vez que si el elemento sub j es menor que el elemento sub i. No es, entonces se queda quietito como está. Y luego ahí termina ese, ¿no? Y luego ya en el for grande, el i va a pasar de estar acá. Ya, o sea, cuando termina el for pequeñito, va a salir al for grande y ya el i va a incrementar. Y el i va a pasar de estar a donde estaba a pasar a estar acá. Y la j otra vez se va a reasignar, porque ya va a entrar al for chiquito. Y la j va a agarrar y va a entrar acá, porque es igual a i más 1, ¿cierto? Y otra vez va a volver a hacer lo mismo. Va a preguntar, ¿el elemento de la posición sub j es menor que el de la posición sub i? Como en este caso sí es, va a intercambiar. Aquí va a quedar 2, aquí va a quedar 4. Y otra vez va a aumentar. Y aquí va a preguntar otra vez, ¿el elemento de la posición sub j es menor que la posición sub i? No es, en este caso se queda quieto. Y luego sale el ciclo pequeño y otra vez se va al ciclo grande, que sería al del i, y va a incrementar eso. Y el i va a pasar de estar a donde estaba a la tercera posición y j va a pasar a estar en la última posición. Y ahí prácticamente solo se quedan quietos y preguntan, ¿no? Si está el elemento el elemento sub j es menor a este de acá, que en este caso es 4, y si va a intercambiar porque es menor. Y fin, ahí ya va a acabar porque j solo puede llegar hasta dimensión, ¿no? Ahí.
llega hasta la dimensión y entonces ahí termina. J deja de hacer su for y ya pasa al for grande del i. Y i ya no va a pasar acá. Ya no hay una cuarta porque nosotros en sus condiciones pusimos que llega hasta dimensión menos 1. Y esto ya sería dimensión, ¿no? Entonces i solo va a llegar hasta acá solamente. Hasta esta tercera o dimensión menos 1, ¿no? Hasta la tercera posición en este caso. Y es por eso también que lo poníamos. Porque si igual, si lo hubiéramos puesto que i llegaba hasta dimensión, íbamos a tener un problemita después porque j iba a estar en un vacío que no existía y nos iba a dar problemas luego porque nos iba a decir seguro fuera de rango o algo por el estilo, ¿no? Y por eso lo hicimos también así. Y bueno, eso respecto a los dos fors. ¿Se entendió? Sí, gracias, ya lo entendí. Dale, qué bien. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Tenemos un examen recuperatorio de aquí a 2 semanas. ¿No tendrías modelos de exámenes para que practiquemos? Mm, voy a buscar, a ver, ¿de qué es su examen? Sobre el... ca- Números. No sabemos cuál va a tocar. ¿No saben si va a entrar vectores más o algo así? No, es recuperatorio del primer parcial. Ah, ya. De números entonces y cadenas. Puede que les entre hacer lo que es que se llama de un número pasarlo a literal. Ahorita lo voy a escribir, no me acuerdo bien, a ver. Ese fue el último Ah, ese fue. problema que nos dio el examen. Ay, qué sad. No- Eh, Nos pasó en escrito en letras y teníamos que transformarlo ahora. a horas. Sí, como son las 8:15 con 5 y lo teníamos que pasar eso a número. Mm. Bueno, pero intenten hacer al revés ahora entonces. Por ahí eso les entra porque el anterior semestre les hizo, digamos, si tenían esto, 145, escribir, devolver un 100, ay, 145, por ejemplo. Eso puede ser un ejercicio. Pasar esto al literal. Eso pueden hacer. Una Mm, función así. ¿Cómo? Ya hicimos una función así al comienzo, con los números hasta el 1000. Mm, entonces, a ver, podría ser entonces, a ver. Porque fueron similares, pues, el anterior semestre igual los modelos. A ver, podría ser eso o podría ser... Ah, ya podría ser que les dé, aunque no creo, medio heavy es, pero el de interpretar una función, o sea, si tienen x más 1, bueno, no x más 1, 1 más 2 menos 3 más 4. Esto lo meten como una string y debería devolverle su resultado, digamos. Por ejemplo, en este caso 3 menos 3, 0 más 4, 4, digamos. Algo así. Leer expresión podría ser, si no estoy mal. ¿Ese lo hicieron? No, Podría ser tal vez, porque ese entró el anterior semestre. Igual el de las horas, ese no entró que yo sepa, pero este de literal se parecía bastante, la verdad. Puede que este les pueda entrar y puede que les ponga más multiplicaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa podría entrar? Mm, Podría ser, creo que había el anterior semestre igual uno de dos cadenas de edades
de fechas de nacimiento, decir cuál es el menor de edad, digamos. Por ejemplo, si tienen 14/07 del 99 y también le meten un 30 del 07 de 2005, decir cuál de estas dos fechas de nacimiento es el menor, digamos. Y sería esta de acá, ¿no? Eso sería otra, digamos, ¿no? Encontrar el de menor edad. O de mayor edad, igual. Cualquiera solo es cambiar un mayor o menor, ¿no? Eso también podrían hacer, ¿no? Les introducen dos cadenas y ustedes devuelven la edad menor. Eso podría ser otro. Esos dos nomás se me ocurren por ahora. Si se me ocurren más, me piden por WhatsApp. Voy a ver si se me ocurre. Porque el único que recuerdo del anterior semestre es ese de literal, que estaba medio heavy, pero... Y creo que este también entró, este de expresión. Si no estoy mal, no me acuerdo si fue ejercicio o fue parcial. Esos dos podrían ser, para que practiquen. ¿Alguno pudo terminar esos ejercicios? ¿O están muy heavies? Creo que el de la edad lo hicimos en intro. Mm, Lo que me fallaba a mí era creo que julio, porque tenía 31 y comparaba, digamos, 31 de julio, algo así con agosto, y ahí siempre fallaba en lo que era el 31 y el 30. mm, Ahí, pucha. Bueno. En intro dijiste, pero igual a veces repites, digo, problemas. Bueno, no sé si los repita, pero hay que probar con todos los posibles, ¿no? Tal vez uno surte a veces. Ese de las edades, primero hay que fijarse el año, ¿no? Sí, bueno, para resolver esto yo lo que hago es agarrar y separar cada uno y luego voy restando, resto el año, luego el mes y luego el día si no estoy mal. O creo que el día primero. No, el año, luego el mes y luego el día si no estoy mal y luego ya ahí sacaba ya la edad. Dependiendo de eso. El segundo que está con paréntesis, ¿cuál sería la mejor estrategia? Porque el ingeniero nos dio un ejercicio parecido pero sin paréntesis. Pero claro que es más sencillo, pero en este caso con paréntesis, ¿cuál sería la mejor estrategia? Mm, bueno, comenzar por los que tienen más pequeños, pues, ¿no? Agarrar y hacer algo así como una función que te busque la expresión más pequeña, por así decirlo, porque si no tenés esto de acá, no podés resolver el de afuera, digamos. Así que eso sería primero y aprender, bueno, no aprender a dividirlo, ¿no? Sino que intentar dividirlo en varias funciones, porque a ver, lo primero que tendrían que hacer es agarrar la expresión más pequeña y agarrar acá y a este mismo hacerle la misma expresión pequeña y aquí volverían a llamar a la expresión pequeña porque ya tendrían el resultado de esto y otra vez a eso. Sería empezar por las pequeñas nomás. Eso sería lo más adecuado. Porque si buscan, a ver, paréntesis por paréntesis, se van a chipar demasiado. Necesitan una función que llegue sí o sí a esta de acá, digamos. Y tal vez que les devuelva su posición o sea, la posición de la string, porque esto, digamos, es, a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, para ver que a partir de ahí ya obtengan qué es lo que van a restarle, ¿no? A esta de acá. Digamos, acá van a tener, qué sé yo, que me dé una función expresión más pequeña. Y luego esta función que aparte de retornarle la string, pueden tener un valor tal vez por referencia que les diga su posición en la que quede, ¿no? Así como el siguiente palabra casi.
Y así, si aquí tienen y va a ser igual a esto, simplemente van a agarrar esto con y más lo que hay acá, ¿no? Y así van a ir sumando o restando o multiplicando dependiendo de la expresión que tengan. Para convertir de string a entero, ¿el signo más también se puede transformar? No, tendrían que agarrar y separarla una vez tengan la expresión. O sea, van a agarrar la expresión pequeña y van a agarrar técnicamente esto. Y luego tienen que separar esto y esto en números y esto hacer un interpretar signo tal vez, ¿no? Una función que interprete qué hacer y ahí recién ya lo hacen, porque no les va... Bueno, no, de hecho, creo que sí, ahora que lo pienso, a ver. Sí, pues si lo hicimos acá hace ratito. Aquí, pero ¿dónde está? Lo pusimos por acá. En el i más 1, en el string i más 1 lo puse. Va, lo había puesto. Ah, aquí está. En el int string. Ah, no, lo puse de int a string. No, pues. Bueno, pero que yo sepa por ahí si lo hace. A ver, el string to int. No, creo que no lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Porque no es una expresión. No, no lo va a hacer posiblemente. No, no lo hace porque es como si lo tome con 3 posiciones y va a detectar que eso no se puede convertir a número. Sí, no creo que lo haga, la verdad. Sí, tendrías que separarlo y hacer una función que te detecte con puros if, tal vez si esto es más, menos o alguna expresión, ¿no? Y con eso hacer tu suma o resta. Es medio complicadito este ejercicio de las expresiones. Podríamos hacer también funciones que sumen y que resten, ¿no? Le mandamos dos parámetros y si Ajá. código ASCII creo, si el signo más es igual al tal número, que lo mande a la función suma y así. Sí, también podrías hacer eso, digamos. O sea, ajá. O sea, podrías hacer una función, qué sé yo, función operación y le mandas, ¿no? Tu, qué sé yo, signo y que va a ser un carácter, que es lo que le vas a mandar y dependiendo de eso hacerlo, llenas con sus 4 if, que sea la suma, la resta, la multiplicación y la división y dependiendo de eso, bueno, también además de los signos le pones tu primer, tu primer elemento y tu segundo elemento, ¿no? También podrías hacer eso. Sí, así solo una función. Ujú. Una pregunta fuera de ese problema. En, en Delphi, Ujú. ¿cómo puedo? He visto que ahí donde se implementan todas las funciones, donde se le pone si es función, procedimiento, arriba, Uy. he visto que directamente con seleccionar se va a donde está la función. Ah, acá. Con Sí. control, agarras y pones control presionado y ya te deja, digamos, mira, se ilumina cuando le pongo control y doy clic y ya se va. Ay, muchas gracias. Era eso. Dale. Una pregunta más respecto a eso. Pasa que a veces mi código no funciona Ujú. y no es porque esté escrito, sino porque no hace lo que quiero que haga, digamos, ¿no? Y quiero ver línea por línea. ¿Cómo puedo hacer eso? Ah, ya. Para hacer eso de línea por línea, lo que tenés que hacer es crear lo que se llama un breakpoint, que es un punto para que ahí el código se empiece a ver, digamos, como prueba de escritorio. Pues, bueno, dependiendo, ¿no? Digamos, por ejemplo, en este caso, digamos que no supiéramos o queremos ver qué hace la función esta de ordenar. Agarrás y aquí en esto, en las líneas, aquí en estos que ves medio azules o igual, donde no hay azules puedes crear, das clic y se va a volver rojo. Y eso quiere decir que si llega a ese punto tu función o lo que hayas llamado, se va a detener el programa y te lo va a mostrar, ¿ya? O sea, puedes poner varios si querés. Pero digamos que en este caso queremos solo que controlar desde acá, ¿no?
Si hace cualquier otra función que la hagas y que no nos muestre. Entonces agarrá, lo marcá y luego te vas, en vez de poner en el play normal, te vas a este que dice run F9, porque este es para debuguear. ¿Ya? No es, este es para hacer sin debuguear, porque esto se llama debuguear. ¿Ya? Le das acá al que es con blanquito. Uy, error. ¿Qué? Ah, ya, es que no cerré esto. Le das acá y se va a ejecutar normal, ¿no? Pero cuando llames a la función que hayas marcado, ya te va a dejar de buguear. En este caso es el ordenar, ¿no? Mira, si hacemos cualquier otra cosa como cargar o descargar, no va a llamar al debugueador. Y eso, o sea, no tendría por qué, ¿no? Porque no lo has marcado en la función crear. Así que vamos aquí, agarramos, cargamos, descargamos todo normal, ¿no? No nos está mostrando código. Pero cuando llamemos al ordenar, ahí sí nos va a mostrar. Ahí le doy clic y ya se pasó acá. Y se detuvo justo en esta línea porque ahí es donde marcamos. Y aquí a la izquierda te muestra las variables. Bueno, en el caso de self hay variables de memoria, no te importan tanto. Aquí están las variables que en el caso de i y j te salen sus valores actuales. En el caso de i empieza en 1, ¿no? Y el otro, como es i más 1, está en 2. Y x está en un valor cualquiera porque no le hemos puesto un valor. Eso, bueno, no tendría que preocuparte todavía, ¿no? Tendría que preocuparte acá si es que no tiene lo que querés. Porque si a x lo hubiéramos puesto que empiece en 0, ahí hubiera tenido un valor acá, ¿no? Es por eso que tiene cualquier valor. Por eso es que uno siempre las variables, cuando las crea, luego les pone valor, ¿no? Porque si no les pone valor, como en este caso tiene valores basura. Pero bueno, ya le das ahí y puedes poner F7. Ay, ups, es que no veo, tengo que flashear. Ah, ya. F7 y ya puedes empezar a avanzar línea por línea. F7. Bueno, de hecho creo que es F8 porque si le das F7 va a pasar esto. Ah, no, sí dio bien. Ahí ya ves que asignó de elemento sub j a la x, que era 1, y va a seguir haciendo, das F7 y va a seguir haciendo. Va a seguir haciendo y F7, F7 y F7 y así vas a ir controlando tu código con F7. Y así sería para que lo debugues o que hagas como prueba de escritorio, pero en tu computadora. Y aquí verías tus variables. Bueno, ahorita ya se pasó a otra función, por eso está haciendo cualquier cosa. Si se te enloquece, solo le das stop y reinicias, ¿no? Ya, muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra duda o pregunta? Todo bien. Bueno, entonces eso sería todo por la auxiliatura de hoy. Y bueno, si se me ocurre algún otro ejercicio, se lo digo. Me hablan si pueden por WhatsApp porque tal vez Una se me ocurre pregunta. algún ejercicio y lo mando al grupo. Si lo mando al grupo del Inge, pues ya no lo pondría, ¿no? En el examen. Tengo una pregunta. Sí. Pasa que yo todavía no hice nada en el formulario y quise ahorita probarlo, pero no funcionó. A ver. Tengo que, ¿no? ¿Cómo? Tengo que llamar al método, ¿no? Ah, Para... probaste hacer esta prueba, ¿no? De escritorio. Sí, pero no tengo nada en el formulario, está en blanco. Ah, no, entonces no va a llamar pues todavía porque, o sea, para que lo llame tendrías que llamar al método, porque si no, no hay como sepa esa línea de código, digamos. Si tenés que llamar al Sí, método. eso ya me acabo de dar cuenta. Gracias. Dale. Bueno, entonces eso sería todo por la auxiliatura de hoy y nos vemos la próxima semana, chicos. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.